Bien, acá andamos, todo tranquilo, che. Bien, les pido disculpas por la demora. Encima estoy sin con el teléfono. Profe, ¿este va a ser el link definitivo? De Windows 10. El que yo tenía en la notebook era Windows 10, pero bueno. No sé qué le toqué ayer, pues no funcionaba la cámara. Le borré parte de los programas y está en Windows, así que me quedé sin Windows. Mañana lo tendré que volver a instalar y demás. Así que estoy con el teléfono y la de escritorio nada más. Y la de escritorio no tiene cámara. Es Bien. Windows más Alt más R. Sí. No me agarra. Y después tengo otro, o sea, que es nativo de Windows, pero graba las acciones que uno hace en la pantalla, pero sin sonido, sin el audio. Ah, ahí está. No, y verme la cara no tiene nada que ver. La idea es que escuchar el contenido nada más. Bueno, listo, no se graba y listo. Bien. Bien democrático, Bruno, así. Al pan pan y al vino vino. Y como una clase presencial. Tal cual. Lo que está y lo que no está, no está. Lo que se puede y lo que no se puede, se compra hecho. Bien. Vamos, como hablábamos. Causas básicas, causas inmediatas, eran los que iban a generar los accidentes de trabajo. Si hablábamos de causas inmediatas, ¿a qué hacíamos referencia? Condiciones inseguras. Una condición insegura de trabajo y Acto inseguro. Y actos inseguros. El acto inseguro estaba reflejado directamente sobre la persona, ¿sí? A sabiendas de cómo debería actuar en función de su trabajo, no lo estaba realizando. Y cuando hablábamos de condiciones inseguras de trabajo, es que el medio ambiente de trabajo no me estaba garantizando ni brindando las herramientas necesarias como para que el ambiente fuera seguro. Ahora bien, cuando hablábamos de causas básicas, hacíamos referencia a la parte de factores personales, supongamos, cuando la persona no tiene el conocimiento específicamente para realizar la actividad y lo ponemos a realizar esa actividad, o directamente no había, por ejemplo, un procedimiento de trabajo o normas ya directamente preestablecidas. Entonces tenemos bien claro, pues, el accidente sucede o por causas básicas o bien por causas inmediatas. Continuando, vamos ahora a compartir aquí la presentación. ¿Alcanzan a ver? Todavía no. No. Todavía no. No, no se ve nada, profe. Ahí sí está queriendo. Sin pérdida de días, de estos 10, vamos a terminar directamente con un accidente con pérdida de días. Esta teoría es la que nos plantea Frank Berg, que nos dice que ante determinada cantidad de incidentes, esos incidentes me van a generar daños materiales. De esos daños materiales me puede generar, dentro de la persona misma, me lo puede afectar sin días de trabajo perdido o con días de trabajo perdido. Y si tenemos días de trabajo perdido, ya estamos en presencia de accidentes de trabajo laborales específicamente. Cuanto más incidentes nosotros detectemos y seamos capaces de controlar sus causas, tendremos mayor posibilidad de evitar los casos que están más arriba en la pirámide. Cuanto más nosotros ascendamos en la pirámide, más grave va a ser la situación.
y cuanto más grave va a ser la situación, más probabilidades que el accidente de trabajo tenga otro tipo de consecuencias. Hablando del estudio de costos del accidente versus su prevención. Hablando en criollo, es decir, ¿qué nos sale más barato? ¿Hacer prevención, cuidar la integridad física de las personas o no le darle mayor importancia a la persona, no darle importancia a la seguridad, a la prevención? Total, tengo una aseguradora de riesgo de trabajo. Sí, siempre, Acá es, claro que siempre conviene la prevención. y siempre va a estar establecida la prevención, porque los riesgos, ¿sí? El riesgo es la combinación que vamos a tener de la presencia de los peligros ya directamente establecidos, ¿sí? Pero considerando la probabilidad de que ocurrencia de ese peligro que se transmita directamente en algo, en una situación que me va a afectar a la salud del trabajador. ¿Sí? Acá ya tenemos el daño presente. Entonces, si nosotros estamos con la prevención, con la seguridad, este tipo de situaciones no lo vamos a considerar. O bien sí, lo vamos a considerar, pero en menor cuantía. Es decir, que podemos tener todas las medidas cubiertas en cuanto a la parte de seguridad e higiene se refiere, que no me va a garantizar tampoco no estar expuesto a un accidente de trabajo. Porque si hablamos de esta manera, es como decir, bueno, yo tengo seguridad, hago seguridad, tengo la bola mágica y sé que ninguno de mis empleados se me van a accidentar. Ahora bien, cuando hablábamos hoy de accidentes, dentro de las causas, uno de los motivos por los que hacíamos referencia sobre las causas inmediatas era un acto inseguro, ¿verdad? En el cual ese acto inseguro hacía referencia directamente a la persona. ¿Cómo hago para atender o estar en la cabeza de esa persona si se quiere accidentar? Es imposible. Es imposible. Puedo tener un staff de 500 trabajadores y entrenados específicamente y ni tampoco me van a garantizar que de esos 500 personas no voy a tener un accidente de trabajo. Puedo tener controles, puedo tener procedimientos, normas internas, seguir normas externas, pero si esa persona se quiere accidentar, se va a accidentar. Años atrás me pasó estando trabajando en el acueducto Río Colorado, en el tramo de acá de Santa Rosa hasta Quehue, haciendo parte de los troncales, con un grupo de carpinteros que teníamos. Había uno que se había enterado que a un amigo le habían cortado el dedo, se había cortado el dedo y le habían pagado en ese momento algo de 50.000 pesos. Y estuvo durante bastante tiempo haciendo hincapié en las comidas, sacando el tema. La cosa es que, de buena a primera, una semana yo no fui, tenía otro relevo haciéndome la guardia. Cuando regreso al turno mío, me entero que esa persona, el que estaba hablando del accidente, se había cortado el dedo. O casualidad. Teniendo personas de seguridad, teniendo charlas de seguridad diarias antes de comenzar la jornada de trabajo, haciendo seguimientos, teniendo procedimientos de trabajo establecidos, esa persona se accidentó. Y esa persona lo hizo adrede a ese accidente. Es por eso que nosotros va a depender también la seguridad comienza con nosotros mismos. Si nosotros no somos el punto de partida de la seguridad y como nosotros la participamos y como nosotros también la devolvemos, el sistema de seguridad no sirve. Recuerdo que uno de ustedes hablaban que en la localidad de Pico tenían procedimientos de trabajo, ¿verdad? ¿En alguna de las cooperativas tienen procedimientos de trabajo o normas internas? No.
Creo que Ariel había... Hola, profe, ¿cómo va? Recién me incorporo y alcancé a escuchar la pregunta. Nosotros tenemos procedimiento de trabajo. Bien, Ariel, sin poner nombres ni nada por el estilo, hagamos de cuenta que no sabemos de qué cooperativa, a qué cooperativa perteneces, pero estás trabajando en una en la cual vos me mencionás que tenés procedimiento de trabajo. Teniendo un procedimiento de trabajo, ¿me asegura? ¿O qué me garantiza algo que no voy a tener accidentes de trabajo? No, Con no, tu no. experiencia. No. Lo que me hace es mirar un poco con atención qué es lo que vamos a hacer en el trabajo. Ese es el No, tema. en realidad es mirar todo en números relativos, o sea, tener un procedimiento aumenta la probabilidad de que no tengamos accidentes, pero la única Exacto. manera es mirar el número relativo, aumentar el porcentaje de seguridad de alguna manera. Por eso el Frank O sea, Beer habla de la pirámide, dice que solamente se causan daños materiales en 30 sobre 600 incidentes, es solamente el 5%. Exacto. Es una relación matemática, a más. ¿Sí? A más procedimientos y normas nosotros tengamos, más seguridad vamos a tener. Más probabilidades vamos a tener de que los accidentes que tengamos presentes sean de menor cuantía. ¿Por qué? Porque los riesgos están relacionados directamente, no indirectamente, directamente con las probabilidades de ocurrencia. Entonces, a mayor probabilidad de ocurrencia, mayor, ¿sí?, va a ser la gravedad que yo voy a tener. Entonces, donde yo voy a apuntar la parte de prevención, va a estar directamente relacionada en controlar estos riesgos. Volviendo a la consideración de los accidentes, en cuanto ya lo tenemos consumado, ¿qué costos son los directos y cuáles son los indirectos? Lo vamos a ver reflejado, esto es muy común, ¿sí? Para poder identificar, para poder explicarlo, cómo se entiende un accidente de trabajo. El costo directo es aquel que se ve, en cambio el costo indirecto acá en el glaciar, en el iceberg, ¿sí?, es lo que estamos viendo por debajo de la línea, ¿sí?, del mar. Y como verán, ¿qué pueden apreciar de esta foto? Si consideramos lo que vemos respecto de lo que no estamos viendo. Sí, que lo Es indirecto- mucho más. ¿Sí? Lo que no se ve es mucho más. La proporción que nosotros no consideramos en un accidente de trabajo, ¿sí?, es mucho más grande esa porción que la parte que nosotros estamos viendo. Porque en el costo tenemos, dentro de los costos directos, tenemos el costo por lesión y enfermedad, médicos y costo de compensación. Que acá nosotros vamos a considerar del día 1 al día 10 nada más. ¿Sí? En cuanto a lo que es jornales caídos, porque las prestaciones, si yo tengo un accidente de trabajo al tener una aseguradora de riesgo, ¿qué pasa? Las prestaciones médicas en especie, específicamente, las vamos a tener cubiertas. Y las dinerarias las vamos a tener cubiertas a partir del día 11 en adelante, en el cual se va a hacer cargo la RT. Mientras tanto, del día 1 al día 10 lo voy a pagar yo como empleador. Ahora bien, si tengo una persona que se me accidentó y el médico me da 4 días, ¿sí?, esos 4 días, lo que es la parte de traslado, internación, farmacia, toda esa parte la va a estar cubriendo directamente la aseguradora de riesgo de trabajo. Pero esos 4 días que yo perdí, que ese muchacho no va a ir a trabajar, esos 4 días salen de mi bolsillo. Si el accidente me insume 20 días o fuera más el tratamiento, ahí directamente sí se va a hacer cargo la aseguradora, como hablábamos anteriormente, el día 11 en adelante. Pero las prestaciones médicas en especie siempre van a estar dándose. Ahora bien, los costos indirectos, que es lo que nos representan a nuestra empresa, los que no consideramos a veces cuando tenemos un accidente, van a estar costos por daño a la propiedad. El accidente me puede generar un daño a un edificio, a un equipo,
dañar el producto, el material, los gastos legales que podemos llegar a tener, ¿sí? Por contratar algún bufet de abogados, los gastos de equipos, provisión de emergencia, alquiler de equipos de reemplazo, en el caso que por ese accidente no solamente tuvimos la intervención de una persona, sino también equipos que se vieron comprometidos, que afectaron o que fueron partícipes del accidente. Y otros costos que también están sin asegurar es el tiempo de investigación, salarios, contratación, preparación de personal de reemplazo, que también eso lo habíamos estado hablando. El tiempo, menor producción. Nosotros sabemos que, podemos posicionar, si tenemos una empresa que tiene muchos accidentes, el costo que va a tener esa empresa para la aseguradora es una aseguradora de alto riesgo, de modo tal que las cápitas para las cuales vamos a estar nosotros asegurándonos no van a ser mucho más onerosas que si yo tengo una empresa que no tiene un nivel o un índice de accidentes elevado. Siempre las contrataciones que se hacen a través de la aseguradora de riesgo de trabajo, primero la aseguradora realiza un análisis de a quién va a estar contratando, el tipo de actividad que realiza y el nivel de seguridad que tiene. De acuerdo a determinados parámetros, cada una de las aseguradoras colocan al empleador en nivel de seguridad 2, nivel de seguridad 3, que en función a eso también van a estar establecidos lo que va a pagar cada uno de los empleadores por cada una de sus cápitas. Resumiendo, los costos directos son los que más se ven, son los que, como dicen en el iceberg, son los que nosotros estamos viendo, son los que podemos cuantificar. Son aquellos derivados de las primas de seguridad de accidente, gastos médicos, traslados, rehabilitación y demás. Y los indirectos, los que estuvimos mencionando anteriormente. Vamos ahora con la identificación de los riesgos laborales. Hablábamos, desde el incidente vamos a partir, el incidente trasladado al peligro, directamente, consecuentemente, con el riesgo. Entonces tenemos esta relación que siempre la vamos a tener presente entre el incidente, el peligro y el riesgo. Cuando hablamos de un incidente, es un evento que está relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño a la salud del trabajador. No significa que directamente por el incidente afecta a la persona. ¿Estamos? Eso es importante que nosotros lo consideremos. El incidente es antes de que pueda suceder el accidente. La idea es que nosotros en seguridad estemos trabajando siempre sobre este punto, sobre los incidentes. Ahora bien, cuando hablamos de peligro, ¿qué dice el concepto de peligro? Nos dice que es una fuente o una situación con potencial de producir un daño, en términos de una lesión o una enfermedad. Acá sí ya estamos en presencia de que puede generar el peligro un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. No solamente va a afectar a la persona, sino también va a afectar a la propiedad, puede afectar al medio ambiente, o bien directamente tanto afectar a la persona como al ambiente de trabajo. Y en el riesgo, hablábamos de que el riesgo es la combinación entre la posibilidad de ocurrencia, ¿sí?, y la consecuencia de ocurrencia de un determinado evento peligroso. Es decir, que siempre ante el riesgo, primero vamos a tener la situación de peligro. Esta situación de peligro va a afectar o va a ser directamente recurrente sobre el riesgo. Se entiende por riesgo las situaciones o condiciones presentes en el ambiente de trabajo capaces de producir daño a la salud del trabajador. No sé si tuvieron la oportunidad de leer el listado de causas básicas, causas inmediatas, y después de la parte de peligros y de riesgos. ¿Alguien lo estuvo leyendo? Hoy por la tarde lo subí. Yo particularmente no. Está bien. La idea del material que vamos subiendo y demás está bien. Era para el que tenía tiempo y lo podía hacer.
era como para que lo tuviéramos como referencia, porque con esto vamos a estar trabajando las clases posteriores. Aquel que tuvo la oportunidad de leerlo va a poder identificar, ¿sí?, cuando hablamos de peligro y que ese peligro está directamente concatenado con la parte de un riesgo. Ahora voy a mostrar este video. Esperemos que tengamos suerte. Vamos a dejar de compartir. A ver si podemos. No. ¿Un peligro y un riesgo? Si no lo sabes, no lo inventes. Primero, debemos entender que estos tres conceptos están relacionados entre sí. Comencemos por incidente. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, sí, se ve. Diego. Incidente es un evento relacionado con el trabajo, en el que ocurre o puede haber ocurrido un daño o deterioro a la salud. Para identificar este concepto, ya sea en una actividad puntual o cotidiana, nos debemos preguntar ¿qué podría suceder? Por ejemplo, sufrir una caída, sufrir un sobreesfuerzo o sufrir un golpe. Continuemos con el segundo concepto, peligro. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a una conducta, un elemento o una situación del momento que puede producir un incidente. Para identificar un peligro, hazte la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un incidente? Por ejemplo, por subir corriendo una escalera, por mover o transportar un objeto o material, o por falta de orden en el lugar de trabajo. El tercer concepto es riesgo. El riesgo se refiere tanto a la gravedad como a la frecuencia con que puede ocurrir un incidente. Para identificar un riesgo, hazte la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser? O bien, ¿con qué frecuencia puede ocurrir? Y en este caso, pueden ser bajo, medio o alto. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Una persona sale con apuro de su espacio de trabajo y sube corriendo la escalera para llegar al segundo piso. Al subir, no utiliza pasamanos y apoya su pie en un peldaño en mal estado. Debido a esto, se tropieza en medio de la escalera, lo que le significa una caída bastante fuerte. En este caso, el incidente es la caída. El peligro es no usar el pasamanos, bajar o subir corriendo, un peldaño en mal estado, y el riesgo es alto, ya que este incidente podría generar una lesión grave o incluso permanente. Sin embargo, debemos entender que siempre es posible evitar un incidente. ¿Cómo? A través de las medidas de control. Una medida de control es una actividad o acción que evita que un peligro genere un incidente. Por ejemplo, bajar caminando y atento a las condiciones. Utilizar siempre el pasamanos y reparar los peldaños deteriorados. Ahora que ya conoces estos conceptos, si identificas alguno de ellos, repórtalo.
Bien. Volviendo a le resultó clara la identificación del peligro, cuando tenemos presencia de un peligro, cuando tenemos presencia del riesgo. Quería darle a la señora. Sí. Sí, sí. Dentro de lo que vimos claramente en la explicación del video el nivel de riesgo está relacionado con la probabilidad de ocurrencia junto con la severidad, con la gravedad. Era por eso que yo les hablaba hoy, esta probabilidad de ocurrencia la vamos a tener reflejada si decimos que es muy poco probable que suceda, es medio o es alta. Y en función a este cuadro de doble entrada, vamos a tener el nivel de riesgo, cómo pueden ser las consecuencias. Ligeramente dañino, dañino o directamente extremadamente dañino. Supongamos, si vamos a un ejemplo de las actividades que ustedes desarrollan. ¿Sí? Por ejemplo, un operario ingresa a la celda de un trafo sin utilizar herramientas aislantes, utilizando unas cadenas, unos anillos, no utiliza directamente su casco dieléctrico de seguridad, ese día no se puso el calzado, está en la noche anterior, se había mojado, entonces se puso la zapatilla y entró a trabajar. Y se puso a hacer unas tareas de mantenimiento dentro de la celda del trafo. Ahí, ¿cómo podemos identificar esa situación? ¿Es un riesgo alto? Tenemos, ¿qué peligro tendríamos? ¿Cuáles serían los peligros y cuáles serían los riesgos? Siempre para cuando... Extremadamente dañino y alto, o sea, sería IN abajo. Ahí te vuelvo a escuchar, Mauricio, dame un segundo. No, es extremadamente dañino y alto. La probabilidad es alta de que pase algo y las consecuencias extremadamente dañinas. Bien. ¿De qué? ¿De qué tendríamos consecuencias? Ahí tenemos que identificar cuáles serían. No utilizar los elementos de protección personal para ese trabajo adecuado. No tiene casco, no tiene los zapatos de seguridad. Y por ejemplo, consecuencia es extremadamente dañina. Ahí, por ejemplo, podríamos decir que, por decirte, sea el piso resbaloso, ese sería el peligro. El riesgo sería la caída del mismo nivel y las consecuencias puede ser una fractura, una fisura, una contusión. Exacto. Ese es el análisis al que apunto, ¿sí? Identificar la situación como a través de los peligros. ¿Qué peligros tenemos? ¿Sí? Puede ser de resbalones, de tropiezos, en este caso. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo puede ser de caída al mismo nivel, una torcedura, un aplastamiento. Tenemos también la posibilidad, o tenemos riesgo de contacto eléctrico. Sí. Ya si anda sin seguridad. Bien. Hay que ver el escenario para ver si tiene riesgo de contacto eléctrico, pero... Porque si está trabajando en una celda, Ariel. Puede estar trabajando en la celda y está fuera de servicio, o Sí, si está abierta hasta tierra, intención. por decirte una cosa. O sea, hay muchas cosas en pormenores al detalle, digamos. El riesgo eléctrico en una celda, pues, si el tipo está trabajando dentro de una celda, nombrar una celda, ¿no? Por nombrar. Si está trabajando dentro de una celda, ya se supone que está a tierra y está sin tensión. Estamos con la suposición. Claro, no es supuesto. Exactamente, estamos con muchas suposiciones encima. Claro, por eso vos vas a lugar a está evaluar muy riesgos, abierto si no... el abanico.
Es muy abierto, hay que ver la tarea que está realizando, cómo es el escenario y todo. Hay muchas para cosas eso para tenés que evaluar. tener- Para eso vos evaluás los riesgos, los peligros. Bien. Por No, eso, vuelvo de vuelta a y lo ahí mismo. No tenés puedo que hacer una tener, evaluación de riesgo si no tengo un escenario claro. y tenés que Bueno, tener pero los elementos de vos, protección personal para disminuir los riesgos de eso, porque si no tenés casco, no usás guantes, por más que estés sin tensión, no sabés. Y si no los utilizás, tenés más alta está más posibilidad expuesto. de sufrir un accidente. Bien, perfecto. Es así, pero a ver si alguien se puede identificar, como les decía, presentamos los peligros, presentamos los riesgos, ¿sí? Estuvimos hablando de un solo peligro, de varios peligros, de un solo riesgo, de varios riesgos. De varios. Varios riesgos y varios peligros. Bien, entonces, nosotros vamos a analizar ante la presencia de un peligro, ¿qué riesgo vamos a tener? Analicemos inicialmente, supongamos, vamos al cuadro, lo vamos a grabar. Dentro de la celda había agua. Entonces, ¿qué hablamos? El peligro que puede ser de un resbalón, ¿sí? Una caída, ¿no? ¿El riesgo cuál era? Y era la caída al mismo nivel. Caída al mismo nivel. Entonces, ahí ya tenemos identificado cuál es el riesgo. ¿Estamos? Teníamos caída al mismo nivel. ¿Qué probabilidad tenemos de que esa persona se pudiera llegar a caer? Y el piso no estaba en condiciones, no usaba EPP apropiado. La probabilidad puede ser baja, media o alta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, ya identificamos, supongamos, la probabilidad de que con esta situación, mirando ese cuadro, sin establecer suposiciones, esa es la realidad que tenemos. La probabilidad de caída es media. Teniendo esta probabilidad de caída, podemos tener el riesgo, será de esta manera, ligeramente dañino, no, el riesgo va a ser tolerable. Si es dañino, ¿sí? Por la consecuencia de la persona cuando se me cayó, ¿estamos? O bien directamente puede ser extremadamente dañino. Entonces tenemos que analizar este doble cuadro de entrada. Claro, porque después sobre eso, digamos, nosotros ahora cuando hacemos nivel de riesgo y de probabilidad, por ejemplo, que nosotros decimos que el riesgo es ligeramente dañino y la probabilidad es media. Nosotros, por decirte, sabiendo que poner había agua en la celda, ¿no? Sacando el agua y que una vez que el trabajador se ponga los EPP correspondientes y demás, nosotros podemos eliminarlo o podemos reducirlo. Es que lo estamos bajando, bajando el nivel de riesgo de extremadamente dañino, lo bajaríamos a ese mismo riesgo, bajaríamos la probabilidad muy bajo a que se caiga directamente la persona, y si se cae va a ser el mínimo el riesgo, el daño que va a sufrir. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí. Va a ser directamente proporcional, es decir, aumentamos las probabilidades, aumentamos las medidas de seguridad, los controles, bajamos el nivel de riesgo. Seguimos con valoración de riesgo, cuándo es trivial, cuándo es tolerable, a qué llamamos moderado. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos identificada este tipo de valoración, ya podemos hablar que estamos realizando una gestión de riesgo. Esta gestión de riesgo va a estar realizada específicamente para cada una de las tareas. Porque ante determinado trabajo vamos a tener presencia de muchas actividades que cada una de esas actividades conllevan a un riesgo. Entonces vamos a tener, por un lado, para la actividad esta, identificar qué tipo de peligros, estimar el riesgo, vamos a valorar, hacer esa valoración del riesgo. Si el riesgo puede llegar a ser tolerable, significa que el riesgo es controlado. Y si el riesgo no es tolerable, acá tenemos que focalizar nuestra atención para establecer mayores, ¿sí?,
procedimientos y aumentar nuestro nivel de seguridad a fin de reducir que ese riesgo termine siendo tolerable. Esto nos sirve. Diego, no entendí la parte de tolerable. ¿A qué se refiere? Tolerable es que el riesgo, si bien yo lo tengo presente, significa que no lo va a afectar de manera negativa a la persona. Es decir, tengo presencia de un riesgo, sí, puede llegarle a generar una afección o afectar la salud, no. ¿Dónde lo tengo reflejado específicamente? Donde en la resolución, la 295 del 2003, en la cual nos establece parámetros, supongamos, a qué tipo de concentraciones máximas puede estar expuestas determinados trabajadores para la presencia de determinados compuestos químicos, si va a estar en presencia de gases, a qué nivel o a qué capacidad de carga puede uno levantar, por ejemplo, en la 295 también hace referencia a la parte de lo que es la parte de ergonomía. Entonces, en esa situación, ¿cuándo el riesgo puede llegar a ser tolerable si nosotros seguimos determinados procedimientos para realizar determinadas cargas o levantar determinadas cargas y la forma apropiada de realizar esos levantamientos? Ya hay un marco legal que eso se encarga la superintendencia de establecer y realizar. Supongamos, para hacer una medición de ruido, tenemos presencia de ¿qué? De riesgo físico. El riesgo físico podemos identificarlo a través del ruido, iluminación. Entonces, para poder identificar si ese riesgo de ruido me va a afectar al trabajador, hay un protocolo que confecciona la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que le dice a cada uno de cómo debe realizar la medición y sobre qué parámetros considera que es tolerable, qué parámetros considera que no es tolerable. Y por ahí concatenando un poco el punto que me habían dejado de tarea para mí, estuve averiguando sobre el hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre, ¿sí? Me decían que este aceite no es cancerígeno, pero sí está considerado dentro de los agentes químicos que puede llegar a generar a posteriori en la persona por la exposición prolongada una enfermedad profesional. ¿Recuerdan que hablábamos de agentes físicos, agentes químicos, clases anteriores? Y alguien me dijo también que había una resolución, la resolución de ergonomía. Bueno, nosotros cuando hablábamos de documentación que tenía que presentar el empleador, ante la aseguradora de riesgo de trabajo para determinar si mis trabajadores estaban expuestos o no a determinados agentes de riesgo, ya ese listado ya está directamente predeterminado y preestablecido, en el cual lo confecciona la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Todos estos agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, termohigrométricos también, que son los medioambientales, la superintendencia le establece determinados códigos. Supongamos, ruido. El agente de ruido es el código 90.001. Y vamos a, después, posiciones forzadas que afectan la región lumbosacra, 80.011. Y así sucesivamente para determinados agentes de riesgo. Entonces, el empleador, ¿qué va a hacer? Tengo la presencia de estos agentes de riesgo que están expuestos mis trabajadores. Entonces, voy a hacer esa presentación, que es la presentación anual que realiza el empleador todos los años antes del 15 de abril, que es obligatoria y que la debe realizar. Entonces, el empleador le declara a la aseguradora que sus trabajadores están expuestos a estos agentes de riesgo. La obligación por parte de la aseguradora es concurrir al establecimiento de ese empleador y constatar
la exposición y existencia de estos agentes de riesgo. Una vez que la aseguradora constató la existencia de esos agentes de riesgo, da el visto bueno para que se realicen lo que se denominan exámenes periódicos. Estos exámenes periódicos son obligatorios que los realice la aseguradora de riesgo de trabajo. La aseguradora realizará estos exámenes periódicos en tanto y en cuanto el empleador haga la presentación del formulario que les mencioné anteriormente, que se llama relevamiento de agentes de riesgo. Si el empleador no hace esta presentación ante la aseguradora, ese empleador queda fuera, ¿sí?, del sistema en el caso de tener que realizarle un examen periódico. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. ¿Y quién se hace cargo si alguna persona después le surge alguna enfermedad profesional a causa de la exposición esa? Bien. El empleador no está presentando nada. Es decir, el empleador no está presentando nada y no está diciendo nada. Y por ahí el trabajador está expuesto a alguna gente y no le están haciendo exámenes médicos a RT porque el empleador no presenta nada. ¿Quién se hace cargo después? Bien, excelente pregunta, Gastón. Tenemos dos situaciones. Una, que el empleador la presente y otra, que el empleador no lo presente. ¿Cuál es? Vamos con que el empleador haga las presentaciones correspondientes. El empleador presentó el relevamiento de agente de riesgo ante la aseguradora va al establecimiento, verifica y cerciora que hay presencia de esos agentes de riesgo. Ahí la aseguradora le hace los exámenes periódicos. Estos exámenes periódicos corren por cuenta y orden de la aseguradora en cuanto a costos. Una vez que se terminan esos exámenes, se hacen las evaluaciones, las conclusiones, y esas conclusiones son manifestadas a cada uno de los trabajadores y al empleador. Es para hacer el seguimiento de ese agente de riesgo al cual está expuesto ese trabajador. Supongamos que hablamos de agente de riesgo, el código 90.001, el ESOP 90.001, que es ruido. Le hacen el primer estudio a Diego Lucero. El primer año arroja los niveles normales, ¿sí?, sin ningún tipo de problema a nivel auditivo. Pasan 2 años más y la curva de análisis detecta que ha habido una disminución, ¿sí?, del canal de recepción, del canal auditivo de Diego Lucero. Entonces, ese diagnóstico se le informa al empleador. Una vez que el empleador toma conocimiento de esa situación, tiene que tomar cartas en el asunto. ¿De qué manera? Tenemos presente el agente de riesgo, lo tenemos que reducir a la mínima expresión. ¿Cómo lo podemos reducir? Colocando, supongamos, si hablamos de ruido, una fuente de aislación estanca a fin de evitar que se propague el ruido, cambiar el equipo, brindarle al empleador, al trabajador, otro tipo de elemento de protección personal, por ejemplo, que le genere mayor atenuación. Si tenía un protector auditivo que le generaba una atenuación de 4 decibeles, entonces vamos a necesitar que ese trabajador esté realizando el trabajo que estaba realizando normalmente con un protector auditivo que tenga mayor atenuación. Entonces, ahí establecería el empleador medidas preventivas y también medidas administrativas. Supongamos, puede realizar que el trabajador realice cambios de turno, ¿sí?, no trabaje tanta cantidad de horas, pausas activas. Eso por un lugar. Sí, o por ahí ver también cómo está utilizando la protección. Justo en estos días atrás yo sigo un muchacho por Instagram que es un hacelo todo, ¿no? Y él hace cosas y explica a la gente cómo hacerlas en su casa. Por eso me gusta, por eso lo sigo. Y él siempre hace hincapié en esto de la protección auditiva, la
vista, de las manos, todas las cosas. Y le decían a él que la protección auditiva no funciona cuando usas lentes. No funciona como tiene que funcionar, ¿no? Porque la patilla del lente no deja que te insonorice como debería insonorizar. Es por eso que cada uno de los EPP, uno cuando entrega los elementos de protección personal a cada uno de los trabajadores, hay que verificar si el tipo de elemento de protección personal que le estamos dando, si están normalizados, si no están normalizados. En el mercado hay muchos elementos de seguridad que no están normalizados. ¿Cómo nosotros podemos identificar, por ejemplo, si un elemento de seguridad está normalizado o no está normalizado? Por un lado, vamos a encontrarnos que en su etiqueta, en el envoltorio en el cual nos están entregando el EPP, tiene ¿cómo se llama? Una tipología, un pictograma en el cual tiene una S y una C. Esa S y esa C significa Secretaría de Comercio. Esa identificación da la pauta que ese elemento de seguridad, calzado, arnés de seguridad, protectores auditivos, protectores faciales, protectores oculares simples, monóculos y demás, están directamente pasados por la Secretaría de Comercio, que pasó por una regulación que puede ser que tenga certificación por normas nacionales a través de una norma IRAM o normas internacionales, que puede ser una norma ISO, un Bureau Veritas, una norma de Comunidad Europea, pero indefectiblemente, ya con que nosotros tengamos la tipología, esa identificación en el sello de la Secretaría de Comercio, me da la pauta que yo le estoy entregando al operario un elemento de seguridad que está normalizado, que pasó por determinadas pruebas y cual me está garantizando una durabilidad, una resistencia y fundamentalmente un medio de protección. Claro, sí, pero puede ser el mejor de todos, pero por eso decía, el hecho de usar un lente que él lo necesitaba para trabajar, porque ya estaba, la vista se le había acortado, la insonorización cambió y tuvo un problema en la audición. Pero seguramente el aparato era el mejor, el que le habían dado a él. El tema de la patilla del lente. Es por eso que, mirá, casos como el que estás mencionando, Mauricio, es muy común, son muy común y la gente a veces actúa por desconocimiento, actúa mal. Es por eso importante que si nosotros le brindamos un elemento de seguridad, por más que sea el mejor, tenemos que ver cómo está afectando y cómo lo está utilizando cada uno de los trabajadores. Me pasó, por ejemplo, con los anteojos de seguridad. Con los anteojos de seguridad, ahí estábamos comprando anteojos que estaban certificados en su momento cuando trabajaba en forma independiente, y si bien no eran los más ergonómicos, si podemos mencionar de esa manera, estaban normalizados. Según el proveedor que teníamos, estaban normalizados. Una vez los entregaba, obviamente, así como se les entregaba, se les realizaba capacitación a los trabajadores de la forma de cómo hacer uso, de cómo dar el cuidado correspondiente. Se los entregaba y por ahí a veces me encontraba que no los estaban utilizando. No, Lucero, ¿por qué no estás usando los anteojos que te dimos? No, porque no, dice, no está bien. Le digo, ¿el qué no está bien? Dice, no, me mareo. Le digo, ¿pero cómo te vas a marear? Sí, me mareo por esto, por aquello. Y a veces uno con el tiempo va aprendiendo que a veces no son todas artilugios o mañas que tiene el operario por no hacer uso de las cosas. Muchos me decían, el casco me da dolor de cabeza, Lucero. No, ¿cómo te va a doler la cabeza? Y me pasó también utilizando, después que dejé de usar casco durante mucho tiempo, que tuve que volver a usar, el primer tiempo me generaba dolor de cabeza. Y era el mismo casco que había estado usando años atrás. Y con el tema de los anteojos, ¿qué me pasó?
porque me fui del ejemplo. Tenían la protección lateral, ¿sí? El policarbonato le generaba, uno al mirar hacia el costado, cuando miraba, ¿sí? En el reflejo, tenía mayor aumento, es decir, tenía la visión aumentada. Y ese reflejo de girar así era lo que le generaba el dolor de cabeza y el mareo. Entonces, cada vez que tenía que amolar, no los utilizaba. Más de una vez, bueno, le llamé la atención, pero bueno, a colación de esa situación, tuvimos que cambiar los anteojos de seguridad. Y así todo, ese lente de seguridad por un lado, era uno de los más económicos del mercado, pero bueno, no eran los apropiados. No fueron los apropiados. Igualmente, por ejemplo, nosotros usamos los 3M y deforman un poco la vista, pero bueno, es mejor tener la vista un poco deformada en ese momento y no clavarte una esquirla en el ojo. Eso desde siempre, pero también hay que considerar la otra parte. Si vos no estás cómodo o vos no estás seguro con el elemento de seguridad que estás utilizando, en un momento lo vas a dejar de usar, porque vos no estás seguro de cómo lo estás utilizando. Y vos suponete, Andrés, estamos en presencia de que estás cortando con la moladora con ese anteojo. Vos sabés, antes de usar la moladora, que el anteojo te deforma la visión. ¿Vos estarías haciendo el trabajo de forma segura? ¿Vas a cortar seguro? Y no, la verdad que incomoda, pero bueno. Sacar el anteojo. Aprendí a usarlo, eso y la sordina también, la verdad que lo aprendí a usar. Diego, llevarlo a un extremo más alto. Estás trabajando en altura con una moladora y de repente tenés que hacer un paso en un escalón. De llegar a errar y chau. O sea, por una deformación de visión, digamos, puede llegar a ser un incidente que te lleva a un accidente gravísimo. Por eso no los podemos cuantificar, lamentablemente. El tema de seguridad es... O sea, cuando el EP está mal, hay que cambiarlo y no más. O sea, no hay que dudarlo, lamentablemente. Todos los elementos de seguridad, al momento donde presenten algún daño, algún problema, lo tenemos que cambiar automáticamente. Y, como dijo Mauricio, es decir, puede ser el mejor de los elementos de seguridad, pero si no lo está utilizando de forma correcta, a veces, utilizar dos elementos de seguridad, como en el caso que planteaba Mauricio, entre el anteojo de seguridad y el protector auditivo, no le estaba brindando la atenuación que correspondía. Tal vez que en lugar de utilizar ese anteojo, si hubiera utilizado un protector facial completo, podía sí tener la atenuación correspondiente que le brindaban cada uno de los protectores auditivos y de las sordinas. Entonces, aíslan bien, cierran bien y también tienen la protección, o puede ser en el casco o en forma independiente, de un protector facial. Ahí en ese caso no se realizó, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la presencia. Podemos tener excelentes EPP, pero ¿sí? No le estaban dando la función para la cual fue creada sobre ese trabajador o sobre ese trabajo. Es por eso importante siempre, al margen del análisis, de considerar que antes de la última barrera que nosotros tenemos para evitar un accidente, una lesión, va a ser el elemento de protección personal. Pero no significa que el elemento de protección personal es el que me garantiza a mí la integridad física de la persona. Hay todo un proceso anterior a llegar con la última barrera. La última barrera que tenemos nosotros para poder trabajar va a ser los elementos de seguridad. Diego, respecto de lo que dijo Mauricio, bueno, yo trabajo mucho en obra, digamos, haciendo lo que es la parte eléctrica, y el muchacho que le compro los EPP, digamos, le comenté el tema del protector auditivo, el supraural, digamos, que es por ahí más cómodo, y me dijo que, bueno, viste que la moladora emana mucho ruido, mucho ruido, y me recomendó, le dije que quedaba un poco abierto por el tema de los anteojos, y me recomendó de ponerle de manera complementaria unos protectores auditivos intraurales. Los supraurales, bueno, son los que agarran toda la oreja por afuera,
que protegen también los huesos, bueno, del oído. Y los intraurales también como complemento de los supraurales para disminuir los decibeles, con lo que se trabaja. Puse eso y te puedo asegurar que no escuchás absolutamente nada. Se escucha muy poquito. Sería una doble protección que estarías utilizando. Los endaurales que menciona Fernando tienen de poliuretano expandible, ¿sí? Que esos son moldeables, bien digo, tienen este tamaño aproximadamente, y uno los coloca, extiende el pabellón y los inserta directamente. Una de las cosas que tienen tanto esos como los de aleta, ¿sí? Que también son pequeños, son de PVC, de silicona, perdón, que no son muy higiénicos. Porque tenemos que tener presente que estamos trabajando a la intemperie. Si bien trabajamos con guantes para determinadas actividades, otras directamente las tengo que realizar con las manos. Y hay veces que no tomamos los cuidados correspondientes para evitar una contaminación cruzada con las manos e incorporar cualquier tipo de suciedad dentro de nuestro oído. Si vamos a realizar tareas específicas, es conveniente que siempre se almacenen cada uno de esos protectores auditivos en sus respectivos envases. Entonces, lo sacamos solamente cuando lo vamos a utilizar. No es utilizarlo por el solo hecho de utilizarlo. O supongamos, lo sacamos y lo dejamos dentro del bolsillo del pantalón, en el bolsillo de la camisa, no. Eso sigue contaminándose, sigue contrayendo y absorbiendo toda la suciedad que tenemos del ambiente mismo de trabajo. Pero como medio de protección, al tener una doble protección, es muy considerable. También pasa en el hábito de uso que uno tiene para este tipo de situaciones. Es importante siempre saber cuáles son los pros que tenemos, de cómo utilizarlo, de por qué utilizarlo, y también de cómo darle el mantenimiento apropiado. Supongamos, si vamos a utilizar protectores respiratorios, los tipo trompeta, esos son individuales, no puedo darle el uso, lo uso hoy yo, y mañana lo usa Carlos, y pasado lo usa Esteban, no. Es decir, directamente los protectores respiratorios son de uso individual personal. Cada uno de los EPP es de uso individual. Hay elementos de protección personal que son colectivos, y hay otros que son directamente individuales. Por eso se llaman EPIs. Los EPIs, uno va a ver en bibliografía, EPIs. Son elementos de protección personal o elementos de protección personal colectivos. Por ejemplo, supongamos, si tenemos redes para realizar trabajos en altura o directamente las líneas de vida. Eso es sumamente importante analizarlos y considerarlos al momento que los vayamos a utilizar. Para poder hacer esto es fundamental el paso anterior, la identificación de los peligros concatenados con los riesgos. Una vez que tenemos esa identificación de riesgo, ¿cuáles van a ser las medidas preventivas a fin de reducir esa exposición a ese tipo de riesgos? Cuando veíamos los distintos tipos de riesgos, vamos a tener factores de riesgo a considerar. Dentro del microclima de trabajo, iluminación, temperatura, ventilación, presión atmosférica. Contaminantes, los físicos. Dentro de los contaminantes físicos, ¿qué tenemos? Ruidos, vibraciones, radiaciones ultravioleta, rayos X, láser. Acá en esta parte, en el transcurso de la materia, vamos a hablar específicamente sobre la parte de ruidos, cómo afectan a la salud del trabajador, la parte de vibraciones, carga térmica. En la parte de contaminantes químicos tenemos los tóxicos industriales, pueden ser humos, gases, vapores, partículas de suspensión. Y los contaminantes biológicos, bacterias, virus, hongos, la parte de la carga física. Estos son los distintos tipos de contaminantes. Sobrecarga muscular, posturas inadecuadas, levantamiento inadecuado de peso, movimientos forzados, movimientos repetitivos. La carga psíquica, ritmo de trabajo excesivo, repetitividad y monotonía, organización del trabajo, los turnos de trabajo rotativo, descalificación personal.
acá cuando ya entramos directamente en la parte de bullying. Repasemos. A ver, si con este podemos ahora concluir. Vamos a cerrar con este dedito que es corto y después un ejercicio que lo hacemos entre todos y con esto terminaríamos la clase de hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores: frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto.
Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Bien, ahora para concluir, vemos acá en este ejemplo, en esta ventana, ¿todos alcanzan a ver el ejemplo? Tenemos el primer caso. Y ahí se ve. ¿Sí? Bien. ¿Te podés poner un poquito de zoom, Diego? Sería genial. Dale. Perfecto, perfecto. Ahí. Vamos a ir analizando caso por caso. Tenemos acá un trabajador que está haciendo uso de un rotomartillo. ¿Estamos? Tenemos peligro, ruido, superficie caliente, iluminación inadecuada, alta temperatura, y como riesgo puede ser fatiga visual, exposición al ruido, atrapamiento y quemaduras. En el primer caso, ¿cuáles serían los peligros? ¿Sí? Considerando que el peligro es la fuente de la situación capaz de producirme un daño. Sí, puede ser el ruido. El ruido, sí. ¿Por qué no la iluminación inadecuada o la alta temperatura? Superficie caliente también puede ser, cualquiera de los otros. Porque estamos suponiendo. Si no, o sea, a la imagen lo que vemos es eso. Tal cual. Lo de la iluminación no la estamos suponiendo, ya la estamos suponiendo nosotros, que no tenía luz. Vamos con el ruido. Perfecto. ¿Qué riesgo tenemos? Bien, Ariel. Bien ahí despierto. Riesgo, exposición al ruido. Fatiga visual tenemos. Atrapamiento. Si el peligro es el ruido, no generaría. No se ve en la foto que tenga fatiga visual. Bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Hay alguno que esté en desacuerdo? Y está con los ojos cerrados, capaz que está cansado. ¿Fatiga visual no tiene entonces? ¿O sí? Y puede llegar a tener por la concentración de mirar al piso. Lo que por ahí se ve en la foto, que no sé si es así, que no tiene ni guantes ni protección visual, o sea, ninguna de las dos cosas las tiene. No sé si es o no, pero bueno. Ni auditivo. Puede tener quemadura en las manos. Tampoco, o sea, no tiene nada puesto, digamos. Tiene unas botas y no sabemos si son adecuadas. ¿Tiene calzado de seguridad? Calzado lo suponemos que es el de seguridad. Pero no tiene ni guante ni lente.
Ni guante, ni protector ocular, ni protector... Y ahí hay proyección de partículas. O sea, Tampoco auditivo, no tiene nada, está todo así nomás el tipo. Entonces tenemos... ¿Puede tener quemadura en las manos por el roce? Salvo que se le dé por agarrar la punta. Y esta parte es la que se calienta. Sí. No, digo por el roce y esa máquina va vibrando mucho y no te quema la mano. O sea, no es ilógico lo que dice Rodrigo para cambiar la puntera. Si la va Por y eso te digo. saca la puntera, De cada uno. se va a quemar las manos por no tener los guantes. Los riesgos... ahora le doy vuelta a la pregunta que ustedes me dicen. Los riesgos, ¿sí? ¿Qué tenemos que considerar en el riesgo? ¿Qué dos parámetros considerábamos? La frecuencia. Sí. Y la gravedad. La gravedad y la frecuencia, es decir, la frecuencia está dentro de la probabilidad de ocurrencia. ¿Estamos? Entonces, si hablamos de quemadura, podemos tener un riesgo de quemadura, ¿sí? Por la situación esta que tenemos acá de este señor, cuando vaya a cambiar la punta. Bueno, pero nos dijiste que analizáramos lo que veíamos. O sea, estamos suponiendo que en algún momento va a cambiar la punta, pero no es lo que la foto dice. Pero, profe, una consulta. Ahí puede tener vibración en el rotomartillo cuando vibra, eso te roza las manos y te hace ampolla. Te puede tener quemadura en las manos. Sí, se puede poner el rotomartillo arriba del pie y también sería eso si te pones a suponer. Eso. En realidad te hace más mal la espalda y los hombros que cosas. Nosotros tenemos uno y te puedo asegurar que mamita. Bien. Vamos a seguir, como le dije inicialmente. Me parece que como que hay más, o sea, hay más peligros para analizar dentro de la foto que... Para poder analizar un montón de riesgos. No hay que trabajar. Atrapamientos, peligros, es decir, riesgo en la parte de vibraciones, los vamos a tener. El que no hace nada no le pasa nada. Sí, obviamente. Va a ser como el que tenemos acá abajo. Acá el pintor. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, se ve. Sí. Bien. En los peligros aparecen proyección de partículas, carga dinámica, polvos y sustancias inflamables. Y sustancias inflamables hay. Proyección de partículas también. ¿Yo cómo sé que son inflamables estas? Y es pintura eso. Si es pintura del agua. Si está pintando con laca, con otra pintura de pero ahí estaríamos suponiendo ya de vuelta. Estamos empezando a suponer con látex. Vemos acá. Si pinta con látex no es inflamable. Pero... Tenemos proyección de partículas. ¿Hay polvo o hay sustancias inflamables? Con lo que vemos acá. polvos. Proyección de partículas. Proyección de partículas. Vamos con proyección de partículas. Y dentro del riesgo, ¿qué tendríamos? Por la presencia de esta Inhalación. Aunque tenga barbijo, pero igual. Y acá en el riesgo vamos a tener riesgo de inhalación, aunque tengamos el elemento de protección personal, ¿sí? Recordemos que en el riesgo teníamos la probabilidad de ocurrencia considerando también la consecuencia de la gravedad. Entonces, si yo lo tengo acá el muchacho con el EPP, va a estar expuesto a inhalación, pero en menor medida, de modo tal que el riesgo va a ser tolerable. ¿Entienden el análisis? ¿Sí? Sí. Siempre hacemos la relación para poder determinar si el riesgo va a ser tolerable o no va a ser tolerable, ¿sí? Considerando la probabilidad de ocurrencia y la gravedad de esa exposición. Vamos ahora acá con este señor. ¿Se alcanza a ver? Sí. Se me fue. Riesgo que tenemos.
falta de puesta a tierra, falta de señalización, superficie caliente y electricidad. 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 Muy bien. Ese es el peligro que tenemos. Y el riesgo de estar expuestos a la electricidad como ambiente, ¿qué puede ser? Contacto eléctrico. Contacto eléctrico. Un golpe. Quemadura. Quemadura también. Vamos a tener riesgo de contacto eléctrico. Este Igual contacto también. eléctrico, ¿sí? El riesgo es el contacto eléctrico. Por el contacto eléctrico vamos a tener una quemadura, por el contacto eléctrico me puede generar el golpe. Una caída, claro. Pero el riesgo que tengo de contacto eléctrico. Es como hablábamos en el ejemplo, en la parte del resbalón, ¿sí? La persona que sube o bien que baja corriendo las escaleras, ¿sí? ¿Qué le puede pasar? Se puede caer. Ese tropiezo, como no puede ser simplemente una torcedura, acá tendríamos. En el peligro, ¿qué hace? Sube corriendo las escaleras. En el riesgo, caídas al mismo nivel. Dentro de esa caída al mismo nivel, ¿qué le me puede pasar? Que simplemente sea una torcedura, que me haya caído y no me haya pasado absolutamente nada, como que me haya caído y me quebré la clavícula o me quebré una de las cervicales y no la cuento. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros analizamos el riesgo, ahí vamos a establecer qué tipo a qué tipo de riesgo vamos a estar presentes. Acá el señor que está con su matafuego tratando de extinguir este foco ígneo. Tenemos peligro, sustancias inflamables, superficie caliente, humos metálicos, neblinas. Superficie caliente. Superficie caliente. Superficie caliente. Y humos metálicos también, ¿no? Humos metálicos, neblina y todas, me parece. Y acá tenemos la presencia, si hablábamos de peligro, decía que era la fuente o situación con potencial de producir un daño. ¿Está? Que este daño puede ser una lesión, una enfermedad, puede producir un daño al medio ambiente, al ambiente de trabajo. Entonces tenemos el peligro que sea una superficie caliente, los humos metálicos. ¿Sustancia inflamable? Ahí estamos determinando qué tipo de humos, por ejemplo, o el fuego, si es una sustancia inflamable o no. Pero el peligro sería el humo en sí. Que este humo, ¿qué me va a generar? El riesgo. ¿Qué tipo de riesgo vamos a tener? ¿Sí? Y por inhalación, explosión y calor. Vamos a tener riesgo de explosión y riesgo de inhalación. ¿Sí? ¿Por qué no el golpe y por qué no el calor? Es decir, el humo metálico, el riesgo, hablábamos de la probabilidad de ocurrencia y de la gravedad. Es decir, Sí, porque el calor y el golpe son consecuencia de. exactamente. Vamos a tener la misma situación que con la parte de electricidad, que hablábamos del contacto eléctrico. La consecuencia del contacto eléctrico me puede generar la quemadura, el golpe, ¿sí? Y el golpe, el calor, va a ser como consecuencia de la explosión. Casi tanto como el golpe. Y vamos con el último. Este señor realizando un levantamiento de una carga, que lo debe poder llevar, ¿no? ¿Cuál es el peligro que tenemos acá? La postura de trabajo. La postura de trabajo. Carga dinámica porque se va moviendo, diseño del puesto de trabajo, la carga estática o solamente la postura de trabajo.
Carga dinámica también porque tiene que ver con nada, con lo que está levantando, el peso, la forma, la posición de llevarlo y todo eso. ¿Y no es la postura de trabajo? Esa es la forma Sí, que la realiza. si vos tenés, por ejemplo, una postura de trabajo deficiente, por ejemplo, levantando una caja de medio kilo, no te va a hacer nada. Vos, por ejemplo, levantás, no sé, una caja de, qué sé yo, 80 kilos y si no tenés la postura correcta de trabajo, te rompes todo. Por más que vos levantes 80 kilos, ¿sí? Y tengas la capacidad de carga que tengas, no, por un lado no sería lo apropiado, y por otro lado, por más que vos levantes bien un peso de 80 kilos, siempre te va a generar una lesión. Está determinado que la capacidad de carga de una persona entrenada es hasta 30 kilogramos. Pero bueno, más allá de eso, que es técnico y demás, si vamos al peligro, ¿sí? Lo vamos a tener representado en la imagen, como siempre vamos a insistir sobre esta parte, va a ser sobre el peligro, sobre la postura de trabajo, de cómo está realizando este trabajo. Por esa postura de trabajo, que no es la apropiada, ¿qué vamos a tener? ¿Riesgo de qué? Vamos a tener riesgo de una lesión musculoesquelética, que a causa de esta lesión me puede generar o bien una fatiga muscular o directamente una lesión que agrave esa situación. Pero siempre vamos a terminar en la lesión. Bien. Por hoy damos por finalizado. ¿Les quedó alguna duda con la parte esta de peligros y riesgos? A veces por ahí el análisis es muy fino y a veces uno se puede llegar a confundir o considerar de determinada manera. Pero con la práctica lo vamos a afianzar, a afinar. Eso era por ahí lo que te iba a decir, que es medio fino por ahí con una foto determinarlo, porque hay muchas cosas en el aire que quedan ahí en el tintero que se prestan para la suposición, digamos, que esa es la parte difícil de evitar, digamos. Lo que podemos decir, no, y si estaba caliente o no estaba caliente, o todas esas cosas como que decíamos. Y ahí es donde se pone complicado. Vamos a tratar de que entre todos entrenemos el ojo a fin de que realicemos cada uno de los trabajos sin mediar las suposiciones de por medio. Pero eso con la práctica lo vamos determinando. Así que no nos preocupemos por ese punto. Mientras tengamos en claro, por un lado, cuáles son las causas que me generan los accidentes. Punto número 1. Me interesa esa parte. Si son causas dinámicas, inmediatas o si son básicas. Por otro lado, saber identificar cuándo es un peligro, por qué es un peligro, y cuándo es un riesgo, y por qué es un riesgo, y cómo analizarlo. ¿Qué considerar cuando tenemos en presencia de un peligro? ¿Qué considerar cuando tenemos en presencia de un riesgo? ¿Y qué métodos analizar? Mientras tengamos esos 4 ítems, sí, o tips para analizar, ya me doy por más que complacido con esa parte. Bien, nos queda para la próxima clase hacer unos ejercicios sobre este punto de análisis, que eso lo vamos a armar como un tipo de trabajo práctico, en el cual quería preguntarles, ¿los trabajos prácticos cómo lo vienen haciendo? ¿En forma individual, en forma grupal? Porque quiero hacer unos en forma grupal por actividad. Por ahora, individual. Individual. Sí, individual, pero si viene uno grupal estaría buenísimo. Bueno. Grupo de 20. Y lo que pasa también, profe, que hay muchos chicos que son de otras localidades y, por ejemplo, Marianela, que es de Hacha, está sola ya. O sea, hacer un trabajo grupal, me parece a mí. Depende de la demanda del trabajo Profe, práctico. yo no tengo compañeros acá. Por eso justo te iba a decir, Me si toca estoy en sola. Pico, somos 2.
Rodrigo y yo estamos bastante distanciados, no compartimos ni siquiera el lugar de trabajo. El tema es que después te voy a contar, depende de la demanda del trabajo práctico con respecto a lo grupal. Por ahí, si mediante reunión de teléfono lo podemos resolver, no habría problema. Pero si no, se va a complicar bastante. Vamos a arrancar con algo sencillo que es, supongamos, disculpen, no me termino de recuperar. Va a ser de una industria o de un puesto de trabajo específico en el cual ustedes estén desarrollando, supongamos, trabajo de montaje de líneas de media tensión. Bien, es analizar del puesto de trabajo cuáles serían la actividad que se desarrolla, analizar peligros, riesgos y medidas preventivas. Dentro de las medidas preventivas, la parte de ingeniería, administrativas y elementos de protección personal. Entonces, ustedes que ya hace un año que vienen transitando la carrera, ya conocen cuáles son los distintos puestos de trabajo que tienen, como para poder por ahí hacer el trabajo de forma conjunta y sencilla. Mi idea era tratarlo de relacionarlo, la parte de peligros y demás, con la parte de las cooperativas, las actividades que realizan ahí, o les interesa que hagamos un poco más de investigación para distintas actividades. Supongamos, frigorífico, construcción, comercios, aserraderos. Se lo dejo a que arranquemos con lo nuestro, con lo que vemos el día a día. Con lo que vemos todos los días, con el día a día. Bien, ¿el resto qué opina? Yo creo lo mismo, creo que tendríamos que saber... de acuerdo. Sí, de acuerdo con eso. Sí, lo mismo. Sí, opino igual. Bien. Sí. Okay. Al tablón le pido uno o varios, sí, si me pueden mandar ahí los distintos puestos de trabajo en los cuales, los sectores en los cuales ustedes trabajan, y sobre eso trabajo yo esta semana para armar el trabajo práctico del viernes que viene. ¿Sí? Los grupos los vamos a hacer de 3 personas. Se lo voy a dejar a su albedrío. Está. Así que bueno, quedo a la espera de que ustedes me envíen al tablón, por donde yo les voy mandando los mensajes, los distintos puestos de trabajo o sectores en los cuales ustedes están trabajando. Sea administración, trabajos de mantenimiento, X, ¿sí? Hagamos todo lo relacionado a la parte eléctrica, que es un mundo más que interesante y muy amplio. Bueno, chicos, buen fin de semana para todos. Chao, profe. Hasta luego. Hasta el viernes. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Chao, Topo. Chao, Petizo, nos vemos. Portate bien. Chao, buen fin de. Nos vemos, profe. Buen fin de. Buen fin de semana para todos.